La maestra de ceremonia del Amén. velorio, Gloria a Dios. también, le decía, ¿y usted canta? Y si puedo robar entonces me voy a cantar ahí también. Amén. Debe ser así. Qué bueno. Bueno, ya estamos aquí. Está la gente aquí gozándose ya y alabando al Señor. Dios bendiga a los que nos siguen a través de las redes y comparten con nosotros la palabra del Señor. Estamos en los estudios bíblicos de los miércoles, en el Evangelio de Marcos, estos evangelios sinópticos que narran. Yo siempre hago la referencia o la ilustración, que es como cuando tú estás en un estudio de televisión, que hay 3 o 4 cámaras. Cada cámara te da un spot de una situación desde de una toma específica, ¿verdad? Y algunos dan la toma que se ve todo el mundo, otros un close-up, una toma de arriba. Pues, pero es el mismo escenario, es el mismo evento, es el mismo programa, ¿verdad? Desde diferentes ópticas o ángulos. Pues así son los evangelios, la misma historia, el mismo protagonista, el mismo Señor, muchas veces los mismos mensajes, pero de la óptica, de la visión de quien lo escribe, de quien lo narra, de quien lo comparte, que unos dan más detalles, otros van a otro tipo de exposición o referencia, pero lo bueno es que nos enseña a nosotros, haber estudiado todo esto, que ya llevamos bastante tiempo, nos nutre, y los que quieran seguir pueden ver todas las enseñanzas ahí en el Facebook o en el canal de YouTube, ¿verdad? Y ahí puede usted tener todas estas referencias. Hoy estamos ya en el capítulo 6, ya hemos visto grandes milagros extraordinarios, milagros de resurrección, de libertad de personas endemoniadas, de cáncer o enfermedades como la del flujo de sangre, de leprosos. O sea, ya hemos visto unos milagros poderosísimos, unas señales extraordinarias. Entonces vamos a entrar ahora en unas etapas más íntimas del ministerio del Señor y de la continuidad. Jesús llegando ahora a Nazaret, estando en algunos, dando algunas encomiendas. Vamos a verlo en el detalle, ¿verdad? Para poder comprender esto. Vamos a leer los primeros 6 versos del capítulo 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, salió de Galilea y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. La tierra del Señor era Nazaret, Jesús de Nazaret. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Recuerde que los primeros días del ministerio de Jesús, Él los enfocó en la sinagoga. Después fue que lo hizo más itinerante o más abierto, ¿verdad? Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea que la enseñanza de Jesús, la administración de Jesús, era un impacto en la cultura religiosa de los judíos y del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Porque allí la gente se conocía. Y en Nazaret, que él era de allí, oriundo de allí, que vivió allí hasta los 30 años. O sea, Jesús era conocido. Y mira si era conocido que ellos pueden decir, no, este es el carpintero, este es el hijo de María. Y se cree que no dijo que era el hijo de José. Por alguna razón los teólogos piensan que ya era que José había muerto. Y entonces por eso no están mencionándolo. Pero sin embargo mencionó sus hermanos de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. Hay gente que quiere decir que estos eran discípulos, pero no hay ningún discípulo que se llame José. Por lo menos que yo lo tenga registrado. Pero otros piensan que eran hermanos carnales de Jesús. Y no solamente dice eso. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Pues, estas son las referencias bíblicas que tenemos al respecto. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta. En otras ocasiones, cuando esto ocurrió, y en otro evangelio también vemos que Jesús dijo, no, mi hermano y mi hermana. ¿Se acuerdan cuando fueron a la casa cuando bajaron el paralítico, que también ellos llegaron? Jesús dijo, mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y después le dijo a su madre, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, hay referencias sobre estos acontecimientos de la familia del Señor. Mas Jesús le decía, no hay profeta
sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y eso es un dicho tan antiguo como antes de los tiempos de Jesús, que él lo retoma y que todavía sigue siendo un dicho común. Son pocas las excepciones de que uno es profeta en lo suyo o en su propia tierra. Pues Jesús tuvo inconvenientes en Nazaret, y mire, lo dice aquí acto seguido, y no pudo hacer allí ningún milagro. Esa palabra ningún, porque más adelante se ve que los hizo, sería pocos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y me imagino cuando dice ningún milagro, milagros extraordinarios. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por lo tanto, hay algunas cosas más que podemos mencionar de esta historia o de este relato. Y llegado el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Ahora, vamos a ver esto. ¿De dónde sacó este hombre todas estas cosas? Fue la pregunta que estaban haciéndose allí la gente de Nazaret, y por qué no decir también los que estaban siguiendo a Jesús, los fariseos que querían prenderle, y más en la sinagoga. Allí podía haber insinuaciones oscuras de que la sabiduría y los milagros que le habían sido dados a Jesús provenían de alguna fuente que no era Dios. ¿Sabe? Aquí ya la pregunta no era una pregunta genuina o ingenua, era una pregunta capciosa, como para crear la duda, para crear el chisme, para crear la discrepancia. Pero la realidad era que estaban asombrados. Juan capítulo 1 y el verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, le habían conocido como el carpintero, que la palabra carpintero no es la que nosotros conocemos comúnmente carpintero, era un ebanista, un artesano de la madera, o sea, hacían trabajo más elaborado, ¿verdad? No necesariamente cosas al por mayor o trabajos de construcción de carpintería. No, esta gente tenía un taller, José, y Jesús lo ayudaba, y posiblemente sus hermanos también, en el área de la ebanistería. Podría nombrar a sus hermanos y hermanas, pero se escandalizaban de él. Atónitos ante su sabiduría y poder, sin embargo, tropezaban ante su persona. O sea, había una contradicción en estos comentarios. Jesús les replicó con un proverbio común de la época y de la región: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En otros pasajes es evidente, como Lucas 13:33, tanto como en este pasaje, que Jesús se está refiriendo a sí mismo como profeta, y así era popularmente reconocido. Era un portador de la verdad. Lo más que Jesús logró de aceptación fue que lo reconocieran como profeta y predicador. O sea, no fue reconocido como el Mesías, como el Señor, como el enviado. Excepto algunos que dijeron algunas frases, verdaderamente este era hombre de hijo de Dios, como lo dijeron en la cruz, como el mismo Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno que otro, pero la mayoría llegó a reconocerlo nada más como profeta y como un predicador. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Los que nosotros denominamos milagros, Juan le llama señales, y los sinópticos obras poderosas, lo que es el dinameis. O sea, sanó a algunos enfermos, pero no fueron cosas tan excepcionales o extraordinarias como las que tenía acostumbrado en otros lugares ya a hacer. Lamentablemente, esto fue en su propia ciudad, donde siempre había sido conocido como Jesús de Nazaret. La incredulidad de sus consanguíneos y amigos lo maravillaba, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos mientras recorría las aldeas alrededor de Galilea enseñando. Sin duda alguna llevaba una herida emocional el Señor, porque su propio pueblo lo había en cierta manera ignorado o despreciado. Y eso es algo que a veces nos ocurre a nosotros, poder impactar nuestros conocidos, nuestra familia. A veces la lucha más grande es con los nuestros, con los que nos conocen. Y pues,
Uno tiene que madurar y saber que eso no tan solamente te pasa a ti, le pasó al Señor. El Señor lo superó y siguió predicando. Amén. Ahora, el verso 7 dice, después llamó a los 12, volvió a reunir a sus 12 para darle un entrenamiento y unas instrucciones específicas. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y estas son cosas que debemos subrayar y ponerlas en nuestros planes estratégicos, ¿verdad? Y les dio, y me refiero a cuando vamos a evangelizar o vamos a hacer un ministerio, hay estrategia. Y Jesús una estrategia aquí, los envió de 2 en 2 y les dio autoridad, les delegó autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando a ti se te da una encomienda, es necesario que se te delegue autoridad. Usted no puede hacer bien sus funciones en nada en la vida si el que lo contrata o el que lo envía no delega una autoridad. En esta ocasión Jesús en el mundo espiritual delegó autoridad sobre espíritus inmundos. Y eso, como nosotros como creyentes, al tener el Espíritu Santo, tenemos autoridad delegada sobre espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón. Ya mismo explicamos. Después le dijo que ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ahora, esto no se puede tomar como un mandato para todo el mundo. Esto fue una estrategia para una situación específica, porque más adelante la iglesia envió misioneros y me envió a Pablo y lo enviaba con dinero, lo enviaba con recursos, lo enviaba con 20 otras cosas. Por lo tanto, tenemos que saber que no siempre se va a aplicar las mismas estrategias y que no hay que usar esto como una doctrina, sino como un ejemplo de que se hacen estrategias cuando se va a llevar a cabo una obra ministerial o un trabajo. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos, como evidencia a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que pasaron 3 cosas: predicaban, reprendían demonios y sanaban a los enfermos. Y ellos ungían con aceite a los enfermos. Entiendo que imponían también las manos, ¿verdad?, para sanarlos. Ahora, vamos a ver un poquito más en detalle. Jesús en Galilea se extendió a través de la obra de los 12, a quienes llamó y comenzó a enviarlos. Por eso es aposteleín, esa es la palabra. Un apóstol es un enviado con una misión específica. Nosotros a veces, la palabra apóstol, tenemos un concepto a veces muy raro, y aquí se le ha dado unas tónicas, pero un apóstol es uno que tiene una misión, un trabajo que hacer, un enviado, un propósito, ¿verdad? Y por eso eran los 12 apóstoles, los 12 enviados a hacer un trabajo, una misión. A veces nosotros lo ponemos acá como jerarquía, pensando que un apóstol tiene una jerarquía mayor. Pues no necesariamente. Los 5 ministerios, nunca se dijo que uno era mayor que otro, dijo que eran 5 ministerios con 5 responsabilidades. Qué bueno por eso. Ahora, dice que les dio autoridad, exousia, para hacer exorcismo. De ahí viene la palabra exousia, que se conoce, nosotros la conocemos como exorcismo, sobre los espíritus inmundos. Cuando usted fuera un demonio, un espíritu inmundo, está haciendo un exorcismo, está exousia, está liberando, está sacando ese espíritu que está atando. Qué incomparable educación teológica recibieron estos iletrados pescadores. En el camino fueron entrenados, aprendieron a hacer bajo la dirección de aquel que habló como jamás habló hombre alguno, según Juan 7:46. Pero Jesús los fue adiestrando ahí en el camino. Y a mí me gusta ese tipo de enseñanza, la enseñanza que te dan la teoría y la letra, pero simultáneamente te van dando la oportunidad de practicar, de tú hacer en función de lo que estás aprendiendo.
Y porque a veces nos dan mucha teoría y tú nunca llegaste a hacer nada de práctica ni a involucrarte en el ejercicio de cómo se hace. Y cuando las universidades evolucionaron y te tenían la computadora allí o te tenían el laboratorio, era algo que estimulaba mucho a los estudiantes porque se aprende más en la práctica que nada más teoría. No sé si comparten. Pero salieron de 2 en 2 con el propósito de testimonio y compañerismo, pero era una estrategia que el Señor estaba forjando porque en aquellos era inhóspito muchos de los lugares donde se iba, ¿ves? A lo mejor ahora uno puede salir solo, yo no lo recomiendo, pero vamos a poner salirte solo, puedes montarte en el avión, es un poco más friendly, agradable, llegarte al sitio y te están esperando, pero en aquellos entonces pues tú sabes que no era así la teoría ni la práctica. Nótese que la progresión en las restricciones solamente que lleven un bordón, y un bordón posiblemente era una pieza que era un protector contra los pejos. Podría ser, ¿verdad?, un tipo de vara, o podría ser un tipo de protección que si te encontraba con un animal, pues no te hiciera daño, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue lo que Jesús le dijo, llévese nada más eso. Pero no debían llevar alforja, ni pan, ni dinero, moneda de cobre, era muy pesado, muy complicado, en el cinto para comprar alimentos, y calzarían sandalias, no usarían 2 túnicas, una túnica o camisa junto a la piel, ¿verdad? Y a lo mejor aquí no tenemos todo el detalle, pero algo sabía el Señor o la gente de ese entonces, porque estratégicamente había que usar eso. Ahora a lo mejor le decimos a la gente cuando lo mandamos a un lugar, recuerda echarle gasolina al carro, verifica que las gomas estén, que la respuesta esté funcionando. Vete en tenis, ropa casual porque allí hace calor, o llévate un abrigo porque allí hace frío. ¿Ves? Depende de la circunstancia, llévate unas gafas para el sol o un sunblock porque vas a estar mucho tiempo en la calle predicando. ¿Ves cómo está la cosa ahora cambiando? Pues depende de la circunstancia, uno prepara el equipo. Por lo tanto, no tome esto como que ahora no, mire, eso depende de la circunstancia, ¿verdad? Muchos de ustedes cuando van a viajar ahora tratan de llevar una maleta liviana, lo más liviano, para no estar con tanto sobreequipaje, ¿verdad? Depende, si algunas mujeres llevan 3 y 4 maletas. Además, Jesús le recomendó a sus discípulos que posaran en una casa hasta que salieran de aquel lugar hacia la otra orilla. ¿Ve? Eran unas medidas de precaución o unas medidas de logística o estratégicas, entienda eso. Sí, y lo traigo y lo hago hincapié y énfasis porque a veces se forman discusiones ministeriales o de crítica porque un ministerio adoptó una estrategia. Mire, esa es la estrategia que ellos entienden que les funciona. Pero no porque yo vaya a un sitio y vea una estrategia, tengo que venir a copiarla acá. Porque cada lugar tiene sus circunstancias o tiene sus recursos económicos. A lo mejor aquí haya que ir a evangelizar en el carro suyo, a lo mejor hay un ministerio que puede pagar un motorbox de eso con todos los hierros. Pues gloria a Dios. Pero no tenemos que caer en presiones indebidas ni hacer evaluaciones de cosas que nosotros no conocemos. Por otra parte, todos aquellos que en algún lugar no les recibieran ni oyeran, debían recibir una severa amonestación. Cuando los discípulos salieran de allí tenían que sacudir el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. La responsabilidad del rechazo quedaba sobre esto. Era costumbre de los judíos cuando salían de un país de paganos sacudir el polvo de sus calzados para que no se contaminaran la tierra sagrada. O sea que esto era más bien una superstición religiosa, pero también un mensaje que se enviaba a los terceros o a los que estaban allí. Tú no recibiste lo que yo traje, tú no estás de acuerdo, tú eres pagano, nosotros nos sacudimos. En tiempos nuestros lo que pasa es, pues el que no te quiera oír, pues no lo obliga a que te oiga. ¿Ve? Él se lo pierde. ¿Ve? Entonces, pero tú no puedes forzar la cosa, tú predicas y si te permiten predicar, lo haces bien. Ahora, si nos violan los derechos, si nos censuran o hay censura previa o nos quieren coartar nuestras libertades, pues tenemos ahí todos unos recursos legales, tenemos abogados, tenemos medios de comunicación, pues nos expresamos y levantamos la voz.
¿verdad? Tampoco es que vamos a ceder, ¿verdad? Pero espiritualmente hay cosas que a veces nosotros podemos hacer. Si alguien no me quiere oír o alguien está en contra, yo tengo la autoridad espiritual de la oración, ¿verdad? Y puedo con autoridad establecer algunas cosas. Los discípulos que habían sido llamados a dejar sus labores seculares, escogidos para ser apóstoles y finalmente comisionados para ir con poder sobre estos espíritus inmundos, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso no ha cambiado mucho, a lo mejor los estilos y maneras, pero eso es lo que nosotros predicamos, el reino de Dios, y que se arrepientan. No solo recibieron autoridad, pero la emplearon con éxito. No importa cuán maravillosa sea la preparación y el programa, lo de suma importancia es la realización. Eso es lo más importante, que se realice el trabajo. Con el poder que Jesús les dio, los discípulos echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos, y lo vemos en Lucas capítulo 10, Santiago 5:14 habla sobre esto, y los sanaban. El reino de Dios verdaderamente se había acercado en la persona de Jesucristo y en la predicación de los discípulos. Bendito Dios. Ahora, vamos a ver un chisme de palacio. Vamos a ver una de las historias conmemoradoras. Para tener referencia de esta historia, para que nosotros lo traigamos al contexto nuestro, pues historia como el Cerro Maravilla, que es una historia que muchos de ustedes pues se recuerdan, que eso y algunas parecidas. Pues esto sería una de esas historias que marcaron, y es la muerte de Juan el Bautista. Aquí fue la historia con lujo de detalle cómo ocurrió. Nada más la lectura y después lo que desmenucemos nos va a parar los pelos de punta. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Mire lo que Herodes pensó dentro de su vida de superstición. Y por eso actúan estos poderes. Él tiene los poderes de Juan el Bautista. O sea, no solamente dijo que Juan había resucitado, sino que lo puso en reencarnación. Encarnó aquí. Entonces, otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta. O alguno de los profetas. Imagino que mencionarían 20 nombres. Y al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Mire la discusión que había en el palacio. Porque él mismo Herodes, ahora va a contar la historia, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, lo había metido preso, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Qué bochincha aquí! Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener una mujer de tu hermano, adúltero. Y se acuerdan que Juan se paraba frente al palacio y le gritaba a Herodes, arrepiéntete, adúltero. Pero Herodías le acechaba, esa mujer estaba prendida y deseaba matarle y no podía. Esa mujer buscó varios intentos, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Miren lo que era el testimonio de ese hombre. Y dijo, si yo le mato a este hombre a los judíos aquí, me voy a buscar un problema, una rebelión. Y Roma se va a molestar conmigo. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. De hecho, lo escuchaba. Pero le escuchaba de buena gana. O sea que en cierta manera el mensaje le estaba llegando. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes,
y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Por eso cuando el placer se conecta con el alcohol y otros sentidos, la cosa se complica. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, no quería pasar la vergüenza, ¿verdad? Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y él guardaba, y el guardia fue y le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Nada, vamos a ver algunos detalles que quiero señalar y marcar que son importantes y que es bueno. Herodes Antipas, popularmente llamado rey, fue tetrarca. Tetrarca era que dirigía 3 provincias, las tenía a su cargo. De Galilea y Perea, desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. O sea que estuvo toda la vida de Jesús siendo el rey allí, ¿verdad? Su reinado abarcó toda la vida y ministerio público de Jesús. Proveniente de una familia caracterizada por las intrigas, la violencia, aparece como un príncipe sensual, astuto, caprichoso, bueno, un montón de descripciones aquí terribles de cómo era él. Cuando dice que oyó el rey Herodes, era un rumor que había cundido y en el que Herodes concurría que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Por esa causa razonaba Herodes, tan maravillosos poderes se ordenaban por medio de él. Entonces algunos decían que era Elías y otras cuestiones sobre eso. En un comentario sobre el poder profético de la predicación de Jesús, que sus contemporáneos lo comparaban a hombres como Elías y Juan el Bautista, por lo tanto ese era el rumor que estaba corriendo allí en la provincia acerca de lo que la gente decía de Jesús. En este punto Marcos recuerda una historia anterior cuyos tristes detalles ahora perturbaban a Herodes. Un tiempo atrás él había estado en Roma, donde se había enamorado de Herodías. Mira el bochinche, mujer de Felipe su hermano. O sea, este tipo le quitó la mujer al hermano, es un incesto. Herodías, de hecho, una sobrina de Antipas, abandonó a Felipe su marido para irse con el gobernador de Galilea. Herodes se divorció de su primera esposa, hija del rey de árabe Aretas IV, provocando un incidente internacional. Según Josefo, Aretas se enfrentó a los ejércitos de Herodes con mucho éxito. O sea, eso le costó una batalla haberse divorciado de la mujer para irse con esta otra. Oye, que a la verdad que se cuecen habas donde quiera. Juan el Bautista había reprendido al rey por ese matrimonio incestuoso. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ni las normas judías ni las cristianas apoyarían ese casamiento. La palabra de Juan atormentaba a Herodías, de modo que desde entonces alimentaba inquina contra él y de buena gana lo hubiera matado. Esa mujer estaba envenenada, porque este hombre se pasaba por allí como si fuera la Comay para arriba y para abajo, descubriéndole el bochinche. Pastora, por favor. Bueno, pues eso es lo que hacía Juan el Bautista, todo el tiempo le sacaba eso en cara. Sin embargo, Herodes sabía que este hombre era un hombre justo, que tenía razón, que era la voz de su conciencia. Juan era un predicador de santidad para su vida y sus palabras, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan Bautista llamaba a los hombres al arrepentimiento y a una vida de justicia. Herodes mantenía a Juan a salvo en la prisión, era un lugar de observación. Él lo que quería era mantenerlo callado, daba instrucciones, mire, denle todo lo que Juan necesita ahí, pero que se quede calladito.
Sin embargo, lo escuchaba de buena gana. O sea que el hombre prestaba atención a lo que tenía que decir Juan. Como otra Jezabel, ¿se acuerdan, verdad, en la Biblia Jezabel? Herodías guardó la oportunidad para ponerle una trampa al profeta. Ella encontró el día oportuno. Como Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena y sus príncipes y tribunos, que eran capitanes de 1000, estaban allí con él, y a los principales de Galilea estaban con él. Era un banquete que era característico de la sensualidad de un monarca oriental para exhibir su grandeza, pero tú sabes que en esos lugares pasaban 20 cosas, ¿verdad? Donde se mezcla el alcohol, el placer, borrachera y las danzas de Salomé, casi sin ropa allí, la propia hija de Herodías, que la madre le promovía esas conductas. Por eso es que la falta de valores y principios son los que crean las grandes contradicciones y controversias en la vida, ¿verdad? Todo esto influyeron para que el rey hiciera un irreflexivo juramento. Estaba borracho, estaba en fiesta, dijo una estupidez allí, te daré lo que me pidas. Y se lo juró. Y la palabra de un rey era ley. Y la acción de Salomé sirve para ilustrar la influencia decisiva del hogar. Se fue directamente a su madre con la pregunta, ¿qué pediré? Y la vida de los hijos y los jóvenes pueden ser torcidas, y oiga esto bien, y enteralizada o bien ennoblecida y refinada por sus padres. Los padres pueden influenciar a que los muchachos sean de bien, justos y admirables, o pueden influenciarlos a conductas indeseables y de dañinas. Y esa es la sociedad que tenemos. Nosotros a veces le queremos echar la culpa al gobierno y que la policía no sirve y que no sepa atajar la violencia. Esos delincuentes que salieron ahí, muchos salieron ya formados desde el hogar. ¿Por qué? Porque papá y mamá eran delincuentes. Porque papá y mamá mentían, porque papá y mamá se entraban a galletas y peleaban con el vecino a golpe, se emborrachaban, usaban droga. Y alguien dice, yo nunca usé droga, pero te metías borracho y gastaba el dinero y le daba a la mujer, y todo eso fue marcando ese niño. Entonces a veces nosotros queremos o pensar que es el gobierno que tiene la responsabilidad, que son los tribunales, y el ser humano es un experto echándole culpa a otro, pero no reconociendo la suya. Y eso es lo que está pasando aquí. Esa mujer marcó a Salomé por el resto de su vida, la hizo cometer un crimen. Una madre enfermiza, diabólica, y entonces ahora pervirtió a la hija Salomé. Y es bueno que nos retratemos en estas cosas. ¿Y qué pidió ella? La cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero aunque la palabra del rey es ley, y no quería pasar vergüenza frente a lo suyo, hay momentos que uno tiene que pasar la vergüenza cuando uno se equivoca. Y que digan lo que digan. Pero cometer un crimen atroz como ese no se justifica. Y Herodes se embarró más todavía con el pecado. Igual que el voluble Acab, dominado por Jezabel, el rey envió uno de la guardia, que lo hizo cometer un crimen también. Para completar el espantoso crimen, Herodes hizo que fuese traída la cabeza de Juan en un plato y la dio a la muchacha. Y ella, a su vez, marcada por esa experiencia por el resto de su vida, se la dio a su madre. Y termina el capítulo cuando los discípulos de Juan el Bautista le dicen que vayan a recoger el cuerpo. Toda una desgracia, ¿verdad? Y una tragedia. Y esas cosas uno las lee y ve que la sociedad se sigue repitiendo. Entonces yo veo a veces una sociedad hipócrita, hueca, con unos argumentos de quién soluciona los problemas y por qué tenemos esto. Suceden los hechos trágicos, están 2 o 3 días brincando y saltando y hablando del tema. Y después nos olvidamos y seguimos para adelante en los mismos desórdenes sociales y moral, viviendo de espaldas a Dios y cometiendo locuras. Y después vuelve la cosa y ocurre, y entonces ahí está el lloro y crujir de dientes. Nada. Experiencias para aprender,
para no repetirla y para saber que si no fuera por el Señor, como dice el corito, mi alma se hubiera perdido. Dios añada bendición a su palabra. Gracias por su comparecencia, estudiar con nosotros la palabra del Señor. Nosotros ofrendamos, traemos diezmo al alfolí. Lo puede hacer digitalmente a través de CFC Fe y Gracia. Ahí en ATH Móvil. CFC Fe y Gracia. Nos bendecimos. Nos vemos el fin de semana también en otra experiencia del Evangelio. Bendiciones.